Mi nombre es Tomás de Iriarte. Nací en Buenos Aires en 1795. Mi hermano mayor se embarcó para España en 1802 para educarse en la carrera militar, y yo le seguí después, con apenas 10 años de edad, embarcándome en la escuadra mandada por el general José Bustamante, compuesta por las fragatas Medea, Mercedes, Fama y Clara. Yo iba en esta última. En Montevideo, de donde partimos, don Diego Ugarte, segundo comandante de la flota, gravemente enfermo, desembarcó, y don Diego Alvear, que iba como pasajero en la Mercedes con su esposa y sus 8 hijos, le sustituyó por ser el oficial de mayor graduación, trasladándose con su hijo mayor a la fragata Medea. Por fin nos hicimos a la vela el 9 de agosto de 1804, con rumbo hacia el puerto de Cádiz, al que habríamos llegado si no hubiera ocurrido un suceso que voy a narrar y que muy a nuestro pesar nos hizo cambiar el rumbo, no solo de nuestra escuadra, sino de nuestras vidas. Cuando salimos de Montevideo, España estaba en paz con todas las naciones del continente europeo y con Inglaterra. Sin embargo, el general Bustamante, jefe de la escuadra, quiso tocar en las Islas Canarias para obtener noticias. Por fortuna se confirmó que seguía sin alterarse nuestra neutralidad. En la mañana del día 1 de octubre, divisamos 2 bergantines de guerra que evitaron nuestro encuentro. Continuamos pues el mismo rumbo y ellos siguieron el suyo, como si de un encuentro casual se tratase. Nadie sospechó entonces que nos acabábamos de cruzar con 2 naves de la Fuerza Naval Inglesa. El 5 de octubre amanecieron los horizontes bordeados de una densa niebla, y cuando ésta empezó a disiparse, divisamos por la proa 4 velas. Al poco rato vimos que se trataba de 4 fragatas de guerra inglesas de mayor porte y superior artillería en número y calibre. El general ordenó inmediatamente zafarrancho de combate y formación en línea. Nadie creía que iba a tener lugar una acción de guerra. Más bien se trataba del seguimiento de las ordenanzas de marina que previene esta operación siempre que se avisten buques de guerra, aun cuando sea en tiempos de paz. Mi función como pasajero era la de conducir cartuchos de pólvora desde la Santa Bárbara a los callejones de combate, y no puedo olvidar la emoción que sentía mi tierno corazón. Aquel simple preparativo bastó para llenarme de ardor juvenil, creyéndome ya un militar de importancia. Las maniobras de la escuadra inglesa empezaron a infundir desconfianza en los marinos más advertidos, pues se aproximaron con el viento a su favor, colocándose al costado de las españolas. Cuando subí a cubierta, pude admirar una escena grandiosa: 8 hermosas fragatas de guerra reunidas en medio del océano. La mayor de ellas se acercó a la Medea, en la que embarcaba Bustamante. Al quedarse algo atrás, la fragata inglesa Infatigable disparó un cañonazo con bala para que la aguardase, y acercándose, avisó de que iba a enviar un bote con un oficial. Bustamante, entretanto, mandó hacer señal de peligro en la derrota. De la fragata inglesa salió un bote. Su oficial subió a la Medea para hablar con el general Bustamante, a quien le comunicó que de parte del comodoro Sir Graham Moore y por orden de su majestad, tenían la misión de retener esta división y llevarla a Inglaterra. Y le pidió que entregasen las 4 fragatas, no como presas, sino como detenidas, evitando así un baño de sangre. Bustamante, sorprendido e indignado, conversó con sus oficiales y le comunicó al oficial inglés que, aunque la partida fuera desigual, solo aceptarían acompañarles a un puerto español y de ninguna manera arriarían los colores nacionales sin derramamiento de sangre. El oficial inglés hizo señal a sus buques con un pañuelo blanco y abandonó la Medea diciendo que volvería con una respuesta. Al llegar el bote a la fragata inglesa, la Infatigable disparó un tiro a bala que pasó muy cerca de la Medea. Al instante comenzó el fuego por andanadas contra las fragatas españolas.
El pavor y la sorpresa por una agresión tan inesperada se apoderó de los ánimos de los marineros españoles, la gente de mar y la guarnición. Pasados unos minutos de desorden, se formalizó el combate, rompiendo el fuego contra las fragatas enemigas. Cuatro fragatas españolas sostenían una lucha desigual, cuando la súbita explosión de la Mercedes vino a hacer más peligrosa la posición de las otras tres. Una bala roja había batido a la fragata, haciéndola explotar en 1000 pedazos. Volví la vista hacia la terrible detonación que se dejó sentir y que alcanzó a nuestra fragata, y la Mercedes ya había desaparecido. Solo pude ver algunos fragmentos que flotaban a merced de las olas, y en ellos a los infelices náufragos que, habiendo conservado la vida, clamaban por auxilio con las manos levantadas al cielo. La catástrofe de la Mercedes fue aún más impresionante por tener a bordo algunas familias de pasaje. De los hijos de don Diego de Alvear, solo se salvó Carlos María, de 14 años de edad. Aquella escena marcó mi débil espíritu. El humo de la pólvora, el ruido de los cañones y los gritos de las víctimas aumentaban el cuadro espantoso de una lid tan sangrienta. La fragata Amphion, que se había batido con la Mercedes, comenzó a atacarnos por el costado que había estado libre. Nos vimos entre dos fuegos. Un cuarto de hora después de haber volado la Mercedes, la Medea arrió su bandera y la fragata inglesa que la había vencido fue a unirse con la de su nación que hostilizaba a la Fama. Entonces un alférez de navío vino a sacarme del combate y me dejó en la bodega con otros pasajeros que estaban rezando el rosario. Mientras tanto, la Fama había forzado velas para escapar, seguida de dos fragatas inglesas con las que continuaba batiéndose. Unas horas más tarde, la Fama, destrozada también, terminó rindiéndose. Lo peor había pasado. Al terminar el combate, españoles e ingleses destacaron sus botes para salvar a la gente que había escapado de los efectos devastadores de la explosión de la Mercedes. Pero solo pudieron recoger unas 50 personas, algunas gravemente heridas. Don Diego de Alvear, destrozado por la pérdida de su familia, pasará con su hijo Carlos María una larga temporada en Inglaterra, esperando la indemnización que aquel país le había otorgado. A su vuelta a España, se casará con la irlandesa Louisa Ward, con la que tendrá 10 hijos. Alvear participará con gran notoriedad en la Guerra de la Independencia, a cargo de las unidades de artillería que defendieron Cádiz del invasor francés. Muere en Madrid en 1830. Tras su liberación, junto a las tripulaciones y oficiales de la flota, y después de salir absuelto en el Consejo de Guerra al que fue sometido en España, Bustamante participa en la Batalla de Trafalgar. En 1808, abandona su cargo en la Junta de Fortificaciones y Defensa de las Indias y huye disfrazado de fraile para evitar el juramento al rey José Bonaparte. Años más tarde, con Fernando VII como rey de España, es destinado a Guatemala y Honduras. A su regreso a España, es nombrado director general de la Armada y trabaja en el Ministerio de Marina hasta su muerte, en 1825. Sir Graham Moore, vicealmirante de la Marina Británica nacido en Glasgow. Marino de joven vocación, ordenó el ataque a las fragatas españolas y su posterior traslado a Inglaterra. El botín de la flota española fue declarado como derechos de almirantazgo, por lo que nunca obtuvo ningún beneficio personal de su captura. Años más tarde, manda el Impregnable, uno de los mayores buques de la época. Muere en 1843.
Tomás de Iriarte, militar de artillería y cronista de la época. Participó en la Guerra de la Independencia Española, fue jefe del ejército realista del Alto Perú y posteriormente se pasó al ejército de gauchos. Desterrado en Montevideo, regresa años más tarde a Buenos Aires, desde donde es enviado como secretario del embajador Carlos María de Alvear a los Estados Unidos. Vuelve al Río de la Plata y es ascendido a coronel de artillería. A su regreso a Argentina, ya en 1849, escribe sus memorias en las que narra el combate del Cabo Santa María. Muere en Buenos Aires en 1876.